Vamos a continuar con el libro de Hechos y a mí me va a tocar hablar acerca de la prominencia de Pedro como apóstol aquí en el establecimiento de la iglesia, la visión de Cornelio, una doctrina breve acerca de los sueños y las visiones y la visión de Pedro cuando el Señor le enseña pues de que el evangelio también es para los gentiles con la casa de Cornelio, ¿verdad? Con la visión que tiene acerca de estos alimentos que bajan del cielo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos muestre con su palabra y nos enseñe hoy acerca de cómo seguir expandiendo el evangelio hacia los gentiles, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, por la bendición de tu palabra. Te pido, Padre, de que tú nos ayudes a tomar como ejemplo la pasión que tenían ellos para evangelizar, Señor, y el denuedo que tenían a pesar de la persecución. Te pedimos por aquellas áreas del mundo en donde los cristianos son perseguidos, Señor, por causa de tu nombre. Te pido que tú les des ese denuedo, Señor, y continúen, Señor, esparciendo el evangelio alrededor del mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos allí en Hechos capítulo 9, por favor, Hechos capítulo 9. Y estamos viendo entonces cómo el evangelio se está propagando y miren ustedes allí en el versículo 31 de Hechos capítulo 9 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda ¿qué? Judea, Galilea y Samaria. ¿Sí? Como está expandiendo el evangelio. Dice: y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces las iglesias eran edificadas y eran fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Acordémonos que a Pedro se le dio este ministerio del Espíritu Santo para confirmar las iglesias. A él se le dieron las llaves, por decirlo así, del reino. Nos dice la palabra de Dios allí, si usted puede ver en, creo que es en Mateo 16, ¿verdad? Que le dice que y a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? A él se le dio las llaves para abrir en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés para los judíos. Se le dio también las llaves para abrir y confirmar la evangelización de Felipe en Samaria, el evangelio a los samaritanos, y también para confirmarlo en Hechos capítulo 10, como vamos a ver más adelante, en la casa de Cornelio hacia los gentiles. Entonces vemos claramente cómo es prominente el ministerio de Pedro. Y no solamente eso, sino que él también confirmaba a los hermanos. Porque se acuerda lo que le dijo el Señor cuando a Pedro, cuando el Señor después de la resurrección lo restauró, lo exhortó 3 veces diciéndole que si lo amaba. Y mire lo que le dijo allí a Pedro, ¿verdad? En Juan capítulo 21, y dice allí la palabra de Dios, 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón, ¿me amas? ¿Cierto? Le dijo 3 veces. Y usted mira allí que le dice allí básicamente que apacentara sus ovejas, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que estaba haciendo él ahora. Estaba apacentando las ovejas. No solamente se encargaba en la evangelización, sino que ayudaba a que se establecieran, como dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, ahí está el discipulado, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que ahí vemos cómo Pedro realmente estaba cumpliendo ese mandato del Señor, ¿cierto? De apacentar las ovejas, no solamente hacer creyentes a través de la evangelización, sino también establecerlas en las iglesias. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Entonces entramos aquí a Hechos capítulo 9, del 32 al 43, y vemos la prominencia de Pedro aquí, ¿no? Entonces, veamos. Hechos 9, 32, hermano, por favor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces vemos aquí que Pedro dejó Samaria y fue a Lida, un importante cruce de caminos para las caravanas, ¿cierto? Un importante cruce de camino para las caravanas. Y entonces vemos cómo entonces Pedro comenzó a ministrar en esta zona, ¿cierto? Hechos 9, del 33 al 34. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
Entonces vemos aquí claramente que quizás en esta área, ¿cierto?, de Lida, probablemente algunas personas ya habían asistido durante el día de Pentecostés, tenían algún conocimiento de lo que pasó en el día de Pentecostés, y posiblemente ahí estuvo, podemos creer que de pronto Felipe había evangelizado allí, en esa área anteriormente, como dice Hechos capítulo 8:40. Miremos lo que dice Hechos 8:40, por favor. Dice la palabra de Dios allí. Pero Felipe se encontró en Azoto después de que evangelizó al eunuco, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, pasando de Azoto a Cesarea, probablemente habrá pasado también por esta ciudad, ¿verdad?, de Lida, y entonces quizás había evangelizado por ahí también, ¿verdad? Ahora, vemos aquí lo que va a suceder, ¿verdad? Vemos allí que nos dice la palabra de Dios en el versículo 33, y halló allí uno que se llamaba Eneas. ¿Y qué pasaba? Llevaba 8 años que estaba en cama, ¿cierto? Un paralítico. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 34, que Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Muy similar a lo que cuando abrió su primer milagro, fue allí en la entrada de la Hermosa, ¿se acuerdan? Que había un paralítico, y también en el nombre de Jesús, no tenía ellos ni plata ni oro, y le dijo: levántate en el nombre de Jesús, y se levantó, ¿verdad? Y fue un gran milagro. Bueno, nuevamente está repitiendo un milagro tal cual como ese, en este sentido, ¿no? Y vemos claramente cómo entonces este hombre, Eneas, fue restaurado de su parálisis de 8 años. Hechos 9:35, por favor. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué? ¿Cuál mensaje traía este mensaje de una sanación de un paralítico? Bueno, ¿se acuerdan cuando estaba ya en Hechos capítulo 3? Era básicamente cuando Pedro sanó al paralítico también. Vamos a ver que ese milagro se hacía para que la atención se enfocara en el poder de ¿quién? De la resurrección de Jesucristo. Una evidencia de que Jesucristo había resucitado era el poder de que tenían ellos para sanar a las personas. Era una señal que mostraba claramente la resurrección de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 3 decía muy claramente una y otra vez Pedro, diciendo de que este hombre que ahorita está de pie delante de nosotros, está parado así ahorita mismo porque por gracia ¿a qué? A la resurrección de Jesucristo. A quien ellos crucificaron ahora se ha levantado entre los muertos, y el mismo poder con que Jesucristo fue levantado de los muertos, con el mismo poder era la autoridad con la cual Pedro sanaba, ¿verdad? Con el poder de la palabra de Jesucristo, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo, la resurrección. Entonces la sanidad milagrosa de Eneas verificó el mensaje de Pedro y llevó a la salvación de todos en aquella región. Y no solamente allí, sino que también nos dice que hay otra región, creo. Dice allí: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, que era una ciudad cercana, los cuales se convirtieron ¿qué? Al Señor. Entonces claramente veían aquellas señales y confirmaban claramente que el mismo mensaje que tenían ellos era el mismo mensaje del Señor Jesucristo. Hechos 9:42, por favor. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Primera Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vemos muy claramente el efecto del Evangelio, ¿cierto? Entonces todo milagro apuntaba hacia la predicación del Evangelio. Hechos 9:35b nos dice la palabra de Dios: los cuales se convirtieron al Señor. La principal ciudad portuaria de Jope, en la zona costera llamada la tierra de Sarón, abrió la puerta para que el Evangelio fuese a los gentiles, ¿sí? Es interesante ver que Jope era una ciudad portuaria, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento, Jope fue el lugar en donde Jonás embarcó para escapar de Dios, ¿verdad? Y irse ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. ¿Cuál era la comisión que el Señor le había dado a
a Jonás era a predicar ¿en dónde? En Nínive, a los gentiles. Y vemos allí entonces que Jope fue el lugar en donde él se embarcó para escapar, según Jonás capítulo 1, ¿verdad? Del 1 al 3. Aquí vemos a Pedro, un contraste, hermano, en donde es en Jope, en donde Dios le está mostrando a él que el evangelio es para los gentiles también. ¿Sí ve? Por un lado usted ve el paralelo de Jonás escapando, ¿verdad? Desobedeciendo y se monta en una nave, en un barco, ¿verdad? Y va para Tarsis, y ustedes saben, la tempestad se levanta y todo esto, y habían unos marineros gentiles que estaban con él, y ellos estaban temerosos, ¿cierto? Temerosos de Dios. Estaba Jonás haciendo tropiezo a los gentiles. Por un lado, el contraste es que Pedro estaba obedeciendo al mandato del Señor de predicar el evangelio, ¿verdad? ¿En dónde? El Señor le iba a mostrar claramente que a los gentiles también era el evangelio, para los gentiles también, ¿sí? Entonces vemos muy claramente cómo Pedro estaba respondiendo a ese llamado, ¿cierto? Y en lugar de traerle temor a las personas, traía el mensaje de la salvación, ¿sí? En cambio, Jonás traía el temor a través de toda esta lluvia y toda esta cosa, de todo este oleaje y esa tempestad repentina que se hundía, ¿verdad? Tremendo. Por un lado, nosotros podemos servir de tropiezo a las personas, y por otro lado, nosotros podemos ir de bendición y de salvación, ¿sí? ¿De qué olor grato somos nosotros, cierto? ¿Somos como Jonás hay veces? ¿O vamos a ser como era Pedro, verdad? Espero que seamos como era Pedro, hermano, porque es importante nosotros ver eso, porque acuérdense que Pablo dice en Corintios, ¿cierto? Que no seamos tropiezo ni a gentiles inconversos, ni a judíos inconversos, ni a la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces vemos que la principal ciudad portuaria era de Jope, ¿cierto? Y en la zona costera llamada la tierra de Sarón abrió la puerta para que el evangelio fuese a los gentiles. Y de ahí desde Jope era cuando, vamos a ver más tarde, que también se va a extender hacia Cesarea el evangelio, ¿verdad? Con Cornelio. Entonces vamos a ver este mapa aquí, fascinante ver Samaria, ¿verdad? En Samaria, entonces vemos que Felipe había llegado a Samaria, ahí en la ciudad de Samaria, ustedes pueden ver allí, no sé cuál es el de la luz, mejor ni lo toco, ¿verdad? Samaria, usted ve a la ciudad de Samaria, allí llegó Felipe, ¿verdad? Y luego de Felipe la noticia llegó desde Jerusalén, que Pedro fuese a confirmar a las personas que habían sido salvas en Samaria, ¿verdad? Entonces, obviamente allá fue entonces Pedro, y ya habiendo abierto Jerusalén el día de Pentecostés, ahora iba a abrir Samaria, ¿cierto? Y ahí impuso las manos y las personas recibían el Espíritu Santo en Samaria. Y de allí entonces después se regresaron a Jerusalén. Y ahora en Jerusalén se fue a Lida, que es donde estamos nosotros ahorita, hablando de donde fue sanado este hombre, ¿verdad? Que era paralizado por 8 años. Y ahora sería llamado también a Jopa, ¿verdad? A Jope en español, ¿verdad? Una ciudad moderna, que es actualmente la ciudad de Jaffa en Israel, ¿verdad? Anteriormente se llamaba Jope. Y aquí es donde vamos a presenciar ahora más adelante la resurrección de Tabita, una mujer, ¿cierto? Y donde también en la casa del curtidor va a recibir entonces Pedro la visión para el llamado a Cesarea hacia los gentiles, otros gentiles, ¿verdad? Allí en Cesarea. Vamos a hablar después acerca de eso con Cornelio. Entonces sigamos en Hechos 9:36, por favor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces vemos una mujer que estaba allí, una discípula, ya era una creyente, estaba una muchacha que era dedicada a la palabra de Dios. El hecho que nos diga que es una discípula llamada Tabita, una muchacha que era dedicada a las cosas de Dios, y que traducido quiere decir Dorcas, ¿cierto? O Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o sea que su fe se hacía visible por medio de sus obras, ¿sí? Entonces vemos que Tabita era una creyente en entrenamiento, discípula, que era conocida por sus buenas obras. Santiago 1:22, por favor.
Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces vemos claramente que su fe era visible nuevamente. Y lo bueno es que ahora el Señor nos va a conducir hacia la historia de aquí de Tabita, ¿verdad? Y vamos a pasar de la transición de un gran milagro de la sanación de este hombre que era paralizado por 8 años, a pasar a un milagro aún mayor, que es la resurrección, ¿verdad? Trayendo la resurrección, volver la vida a otra persona. Y vamos a ver qué es lo que le sucede a Tabita. Por favor, léalo del 37 al 38. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. No tardes en venir a nosotros. Entonces vemos muy bien que lo mandaron a llamar a Pedro, ¿verdad? Porque había muerto Tabita. Después de la muerte de Tabita, varios discípulos rogaron a Pedro para venir a ayudarle, Pedro estaba presto a escuchar dónde el Señor lo estaba llamando, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo él llega allí, ¿no? Hay veces pasa, hermano, que en el ministerio, no sé cuántos de ustedes que son pastores, cuando yo estuve pastoreando, uno a veces tiene personas que están fieles allí, ¿no? Y tienen pasión por el Señor, pero resulta que de repente les cae una enfermedad y mueren, ¿verdad? ¿Cuántos tienen así personas que ha pasado en su ministerio? ¿Alguno? Sí, muy bien. A mí me pasó con una señora, se llamaba Edilma, ¿cierto? Ella creyó en Cristo y wow, tremendo testimonio que tenía, y estaba ella llamando a vecinas y amigas recién creyentes, hermano, para que vinieran a escuchar el evangelio y también para crecer espiritualmente aquellos que ya eran creyentes en la casa. Ella abrió su casa para eso y le cayó un cáncer, hermano, un cáncer tremendo y en los pulmones, y en cuestión de meses, como 7 meses se lo llevó el cáncer, ¿verdad? Pero dejó gran testimonio. Bueno, así era parecido Tabita, ¿verdad? Entonces vemos aquí que al calcular las millas podemos asumir que Pedro llegó 12 o más horas después de la muerte de Tabita. Los creyentes le mostraron a él las prendas que ella había confeccionado para los santos compañeros necesitados, ¿verdad? Y eso lo leímos en el 39. Si lo puede volver a leer, por favor, el 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Sí, tremendo ver eso, ¿no? Y de verdad, cuando nosotros tenemos hermanos que ya han partido a la eternidad, ¿verdad? Hermanos que eran fieles, o hermanas, como dice Job, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, era una muchacha muy querida, ¿verdad? Por su testimonio, y era fiel creyente. Hechos 9 del 40 al 41, por favor. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces vemos que él salió y entró allí, llegó a donde estaba ella en Jope, y entró a solas y se puso de rodillas y oró. Mire, lo primero que hizo él es acudir al auxilio de Dios, ¿sí? Al auxilio de Dios. Él no llegó inmediatamente a decirle levántala, Señor, de uno, sino que primero se puso de rodillas y oró al Señor. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tremendo ver eso, hermanos. Sabiendo que Dios es la fuente de la sanidad, Pedro oró a él y él le devolvió la vida a Tabita. Este milagro verificó el mensaje de Pedro en esta nueva ciudad, ¿verdad? De que en el poder del Señor Jesucristo, en su muerte y en el poder de su resurrección, ellos hacían estos milagros, ¿cierto? En esa autoridad. Hechos 9:42, por favor. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Imagínense, ella es presentada viva después de bastantes horas de estar muerta, ¿cierto?
Y qué más testimonio que la palabra que Pedro estaba hablando era una palabra que era digna de ser escuchada, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso provocó gran testimonio de que las personas fueran salvas, ¿verdad? Este milagro trajo entonces la salvación a muchos en la región. Hechos 9:43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Entonces ahí vemos que ahí se estableció por un tiempo Pedro en casa del curtidor, ¿cierto? En 9:43. Entonces Pedro se quedó con Simón, un trabajador de cueros, puede llamar curtidor, que trabajaba con animales muertos, una prohibición para los judíos. Quedarse con él pudo haber ayudado a prepararse a Pedro para la próxima visión de Dios acerca de lo limpio frente a lo inmundo, ¿verdad? Maravilloso eso, que a veces el Señor coloca en circunstancias a las personas para poderles preparar, ¿cierto? Todos nosotros estamos en preparación. Una vez somos salvos, el Señor comienza a prepararnos poco a poco, ¿verdad? En este caso el Señor lo estaba preparando para aceptar a los gentiles, ¿verdad? Y para mostrarle que los gentiles también son, para el evangelio es también para ellos. Y para eso vamos a ver la visión de Cornelio. La visión de Cornelio, ya habiendo visto nosotros la sanación de Eneas, la resurrección de Tabita, ahora pasamos entonces a la visión de Cornelio aquí en Jope. La visión de Cornelio, ese es Hechos capítulo 10 del 1 al 7, y vamos a ver allí en Hechos capítulo 10, 1, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces vemos aquí que Cornelio era un oficial romano, un centurión, cargo de 80 o 120 hombres, vivía en Cesarea, una ciudad en un puerto hecho por hombres, un puerto hecho por hombres. Y Cornelio era un hombre, como vamos a ver, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Un hombre muy religioso. Un hombre que quizás había tratado toda clase de religión pagana, era un hombre gentil, ¿cierto? Y ahora había simpatizado y estaba buscando, quizás en el judaísmo, encontrar alguna de las respuestas de lo que él andaba buscando. Pero él todavía seguía en esa búsqueda, ¿verdad? En esa búsqueda de querer agradar a ese Dios que él sabe que existe, pero que aún no conocía, porque sabemos que él no era salvo, Era un hombre simpatizante del judaísmo, quizás no era un prosélito, ¿verdad? Pero sí era lo más cerca a ser un prosélito, ¿verdad? Acordémonos que los gentiles en ese tiempo eran personas que no se les permitía entrar en el templo y ofrecer sacrificio. Pero a él como no podía llegar a ofrecer sacrificio en el templo porque era un gentil, él de alguna manera trataba por medio de las obras, hacer oraciones y presentaban sus oraciones como sacrificio ante Dios, ¿verdad? Como sacrificio ante Dios. Y vamos a ver entonces qué va a suceder con él. Hechos 10:2, por favor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre, ¿cierto? Y hacía limosnas. O sea, como fuera el hombre trataba, por medio de las obras, de acercarse a Dios, ¿verdad? Y era un hombre de oración. Entonces Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que había respondido a la luz que ya tenía, ¿cierto? Obviamente, si estaba siguiendo el judaísmo, tenía algún conocimiento del Antiguo Testamento, de un solo Dios, Jehová Dios. Tenía cierta luz acerca de esto, y por lo tanto Pedro pudo comentar directamente con el evangelio en lugar de llevarlo de vuelta a la distinción creador o criatura o creación, como lo hizo con aquellos que aún no conocían o temían a Dios. Esto nos debe a nosotros también dar un ejemplo de mirar el trasfondo de cada persona que vamos a evangelizar. ¿Qué tanto conocimiento tiene esa persona del Dios bíblico? ¿Qué tanto contacto tiene con la Biblia? ¿Cierto? Y partir con el conocimiento o la luz que tienen. En este caso, Cornelio ya tenía un gran avance, porque era simpatizante con el judaísmo, ¿verdad? ¿Saben? Cornelio se me recuerda como el testimonio de John Wesley, Juan Wesley, ¿verdad? Un hombre religioso, un hombre que tenía a su padre como ministro, un hombre que creció como con los misioneros de Oxford y se entrenó
Pero era un hombre que, a pesar de ser misionero y llevar el mensaje del evangelio y todo esto, todavía no era salvo él mismo, ¿sí? Fue hasta después, creo que escuchando un mensaje escrito, pronunciado por otra persona desde un púlpito, que era el mensaje del libro de Romanos, hablando de la justificación, ¿verdad? Y de la seguridad de la salvación, de que alguien leía de Lutero, que vino él realmente a ser salvo por primera vez. Y de ahí se desprendió realmente lo que es el movimiento wesleyano, ¿verdad? Y él comenzó a predicar por todo lado, ¿no? Entonces, es tremendo ver cómo una persona puede ser muy religiosa, puede estar en la iglesia correcta, puede tratar, pero si no ha creído en Cristo, que Cristo murió por sus pecados conforme a la Escritura y que resucitó entre los muertos conforme a la Escritura, no va a ser salvo, ¿verdad? La única manera es poniendo su fe en Cristo y en la obra que él ha hecho. Y esto es exactamente lo que iba a hacer Pedro más tarde cuando fuese llamado, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el capítulo 10, de versículo 3 al 4, nos dice la palabra de Dios: vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Entonces Cornelio inmediatamente y respetuosamente respondió al saludo del ángel, mostrando que entendía la superioridad del ángel sobre él, ¿cierto? La superioridad del ángel sobre él. O sea que para él no era algo desconocido la presencia angelical. Acuérdense que este es un hombre que es conocedor del judaísmo, ¿cierto? Y por lo tanto la presencia de los ángeles, sobre todo en el servicio del templo, con las personas que ministraban en el templo, hay veces se presentaban los ángeles allí, ¿no? Como se presentó con el papá de Juan el Bautista. Él seguramente ya había escuchado acerca de que a algunas personas se le aparecen los ángeles. Entonces para él no es algo fuera de lo común, como que jamás había conocido qué era la palabra ángel, sino que ahora se le estaba presentando uno personalmente. Claro que obviamente para él era algo de gran reverencia, ¿no? Pero dice allí que, dice la palabra de Dios, vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Entonces le apareció en esa visión, ¿sí? Y le habló con nombre propio: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, claro que estaba atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Mire que le dice Señor. ¿Por qué le dirá Señor? Ajá. Bueno, él tiene conocimiento de alguna manera de que los ángeles son enviados de Dios, ¿verdad? Y que ellos traen un mensaje del Señor. Y por eso le está diciendo que eres, Señor, ¿verdad? ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces Cornelio inmediatamente y respetuosamente respondió al saludo del ángel, mostrando que entendía la superioridad del ángel sobre él. Hechos 10:4b, vemos que Cornelio había orado a Dios. La oración de los injustos para conocer a Dios o para recibir misericordia no salva, pero Dios escucha esa oración. Veamos lo que dice Lucas 18:13, por favor, hermano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí está, y la palabra de Dios nos dice que ese hombre salió justificado, ¿cierto? Mientras el fariseo allí decía que yo no, gracias que no soy como ese, cierto publicano, y se estaba comparando, ¿verdad? Entonces vemos claramente que Dios escucha y tiene misericordia, ¿verdad? Y tuvo misericordia aquí de Cornelio, ¿cierto? Pero no quiere decir que la oración de él lo salvó. La oración no salva, es la fe en Jesucristo únicamente. Hasta que él no escuchase el evangelio claramente y fuese confrontado por el Espíritu Santo que traía convicción de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, no podría ser salvo, ¿verdad? Y eso es lo que iba a pasar más adelante. Hechos 10 del 5 al 6, por favor, ¿lo puedes leer? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces vemos aquí y dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y uno dice, pero ¿por qué el ángel mandar a llamar a Pedro? ¿Por qué no llama a Felipe, verdad? Porque Felipe era un hombre gran evangelista, ¿verdad? Abrió en Samaria, llevó el evangelio, llegó Pedro y lo confirmó allá. ¿Por qué llama a Pedro? ¿Sabe por qué? Porque a Pedro se le dieron las llaves, ¿sí? A Pedro se le dieron las llaves, hermano. Y dice la palabra aquí, y también que tiene sobrenombre Pedro. Y Dios sabe muy bien porque llamó a Pedro también, ¿verdad? Porque llamó a Pedro también. Pedro era un judío, ¿verdad? Y un judío que también tenía que enseñarle realmente que también los gentiles, el mensaje era para ellos también, ¿verdad? Entonces, usando un término militar, envía, literalmente despacha, como dice la Biblia de las Américas, el ángel instruyó a Cornelio para mandar a traer a Simón Pedro. Debido a que Simón Pedro estaba quedándose con Simón el curtidor, Cornelio tuvo que pedir por el Simón correcto. Dos Simones, ¿verdad? El uno trabajando con cuero, ¿verdad? Y el otro era el judío, ¿verdad? El creyente. Entonces vemos muy claramente lo que estaba sucediendo aquí. Hechos 10, 6b nos dice la palabra de Dios allí. Y posa en casa de cierto Simón curtidor. Ahí estaba Pedro, ¿verdad? El apóstol. Dice que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Nuevamente vemos claramente que a Pedro se le ha dado las llaves. Hechos 10, del 7 al 8, por favor. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, entonces vemos claramente allí que ido entonces el ángel hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía, ¿cierto? Entonces mandó a las personas de más confianza, porque este hombre realmente, Cornelio, quería asegurarse de que ellos fueran a traer a la persona correcta y que el mandato se diera a cabo, cosa que él realmente estaba atento a la voz del ángel, ¿verdad? Entonces vemos que Cornelio explicó todo a sus hombres de más confianza y los envió 48 kilómetros, aproximadamente 30 millas, a Jope para encontrar a Pedro y traerlo de vuelta a Cesarea. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Aquí vemos cómo el Señor llama al mundo a cuentas, ¿verdad? Sabemos que en el Evangelio tenemos la justicia de Dios revelada desde el cielo, ¿verdad? ¿Cómo? Enviándonos al Hijo Jesucristo. Pero también vemos que la justicia de Dios no solamente es revelada en la persona de Cristo, el Evangelio, sino también es revelada de una manera contraria. Si por el Evangelio se muestra la misericordia y la salvación de Dios, a través de la creación el hombre queda sin excusa delante de Dios. Es una revelación por la cual deja a todo hombre sin excusa. Por lo menos nos dice Romanos 1, del 18 al 20, así como una torre, hermano. Ustedes ven ahí en la gráfica una torre que emite señal, ¿verdad? Que emite señal. Y entonces emite señal a la radio, ¿verdad? Al transmisor, ¿cierto? Y asimismo Dios a través de su creación está transmitiendo la señal de su existencia a nosotros como si fuéramos una radio, un transmisor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Está transmitiendo la señal de que Dios existe. Dios existe. Como dice Romanos 1, del 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿cierto? Desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusa, dice la palabra de Dios, ¿sí? O sea que cuando el hombre observa la creación, Dios le está emitiendo su existencia y su conciencia, que es el monitor moral que tenemos, le está diciendo yo existo, yo existo, yo existo. Y le está diciendo usted me debe, usted me debe, usted me debe a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de la creación podemos ver que Dios es omnipotente, omnisciente, revela sus invisibles atributos como deidad, ¿cierto?
También nos dice Eclesiastés 3:11 que Él ha puesto eternidad en el corazón nuestro. ¿Sí? Él ha puesto una conciencia en nosotros. Ese monitor moral que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, por el cual todo hombre va a ser juzgado, ¿verdad? Entonces vemos claramente que eso es lo que está pasando. Y vemos que entonces, a pesar de que los cielos están transmitiendo la señal de la existencia de Dios por medio de las cosas hechas, nosotros reaccionamos como es una radio apagada, ¿verdad? ¿De qué sirve una señal siendo lanzada a una radio si la radio está apagada? ¿De qué sirve, hermano? Nada, ¿verdad? De igual manera así responde el hombre, ¿verdad? El hombre responde ante esa señal como si estuviera apagado, como si Dios no existiera, vive como si Dios no existe, ¿sí? Pero no quiere decir que no sepan que Dios existe. Lo que pasa es que no quieren darle la gloria a Él, ¿cierto? Resisten la justicia de Dios en su injusticia, dice la palabra de Dios. Entonces claramente vemos cómo Dios está llamando a través de la creación. Y realmente, hermano, el hombre no tiene excusa de que Dios no exista. Porque hay tres pruebas de la existencia de Dios. La primera es la prueba de la causalidad. Si toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Dios es la causa del efecto, que es la creación. Y la segunda prueba de la existencia de Dios es la prueba entonces de la moralidad, ¿cierto? Si tenemos una ley moral común para todos, entonces es porque hay un dador de esa moral. ¿Y quién es ese dador de esa moral? Es Dios, ¿cierto? Y tenemos la prueba del diseño, ¿cierto? Detrás de un diseño inteligente que es la creación, tenemos un diseñador inteligente que es Dios, ¿cierto? Entonces el diseño inteligente presupone un diseñador inteligente. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite sabiduría a otro, dice la palabra de Dios. Entonces el hombre no tiene excusa delante de Dios, hermano. Por más indígena que esté por allá y nunca haya escuchado el Evangelio, todos están bajo el juicio de Dios. Vamos a cambiar ahorita este PowerPoint aquí. Escape first, muy bien. No veo dónde está el pointer. Ok. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente PowerPoint. Y vamos a ver una doctrina breve acerca de los sueños y las visiones, ¿verdad? Eso. Una doctrina breve acerca de los sueños y las visiones, porque aquí se le apareció en una visión ¿a quién? A Cornelio, el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar un poco acerca de esto. En términos generales, Dios utilizó ambos, sueños y visiones, para comunicarse con su pueblo antes y durante la compleción del canon de la Escritura. Daniel 2, por favor. Daniel 2, es como lo dice Daniel 2 y lo dice Mateo capítulo 1, ¿verdad? Y también nos lo confirma de cierta manera el libro de Hechos cuando dice, y vuestros hijos verán visiones, ¿es cierto? Y también tendrán visiones y sueños, ¿cierto? Cuando dice en el libro de Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y capítulo 2, el día de Pentecostés. Entonces muestra muy claramente cómo Dios iba a transmitir muchas veces comunicarse con los hombres, sobre todo antes de que se completara el canon de la Escritura. Los sueños, ¿qué son los sueños? Son revelaciones especiales de Dios dadas mientras el soñador estaba durmiendo, ¿sí? Mientras estaba durmiendo. Los estudios muestran que todo el mundo sueña mientras duerme. Muchos factores, incluyendo los siguientes 3, influyen sobre nuestros sueños. Veamos cuáles son. Primer factor que influye sobre nuestros sueños es que los factores físicos, tales como el cansancio, la mala alimentación, el desequilibrio y el consumo de drogas, pueden afectar los sueños. Como dice Isaías 29, el 7 al 8, por favor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento.
Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Demuestra muy claramente allí la distinción. Las emociones es otro factor que influye en los sueños. Las emociones como la preocupación, la ansiedad, el miedo, la depresión, el gozo, la euforia, también afectan los sueños. Y eso lo verificamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay veces cuando algo ocurre en nuestra familia o algo está aconteciendo, entonces uno por regular sueña con eso, ¿no? Eclesiastés 5:3, por favor, y 7. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. También uno puede ver soñador, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que puede afectar los sueños, el número 3, es las fuentes sobrenaturales, demoníacas o satánicas, afectando los sueños, como Colosenses 2:18, por favor. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por su propia mente carnal, muy bien. Y tiene otra referencia ahí que ustedes las pueden mirar, Deuteronomio 13, del 1 al 2, y Jeremías 23, 25 al 32. La interpretación de estos sueños no debía venir de los hombres, sino del Señor. Eso es algo bien importante, ¿verdad? La interpretación de los sueños, ¿cierto? Como Génesis 41, 16, por favor. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces José le interpreta los sueños a Faraón. También Daniel 2:28, también en una situación parecida. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces ahí se acuerdan cuando la estatua y los reinos que van a acontecer sobre el mundo hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le interpreta los sueños. Los falsos profetas dijeron con avidez a todos sus falsos sueños, pero los verdaderos profetas fueron fieles en contar solo aquellas palabras que habían recibido directamente de Dios. Jeremías 23, del 28 al 32. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces vemos claramente también otro ejemplo puede ser Daniel 2, del 29 al 30 al 47, en donde Dios, solamente Daniel únicamente habla fielmente lo que Dios le dice que debe ser lo que soñó el rey Nabucodonosor, sobre todo la estatua esta de los reinos que iban a venir sobre la tierra. Dios usó los sueños como una manera de revelar la verdad directamente al hombre o revelación especial. Hebreos 1:1a, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está, de muchas maneras y de muchas, ¿qué? De muchas maneras y de muchas, ¿y qué? Y muchas veces, de muchas maneras y muchas veces. Entonces las maneras incluyen los sueños. Génesis 37, otro ejemplo, usted lo podría ver por su lado, y 40 al 41, ¿verdad? Con los sueños de José. Dios, el Espíritu Santo, registró solo 22 sueños en la Escritura. No son muchos, teniendo en cuenta que la Biblia abarca 3.000 años de la historia humana. Podemos estar seguros de que Él incluyó a todos los sueños que necesitamos saber en la palabra de Dios. 16 sueños son registrados en el Antiguo Testamento. Génesis 23, 6, capítulo 28, 12, capítulo 31, 10 al 11,
24, del capítulo 34, del 5 al 9, y así sucesivamente, incluyendo también Daniel 2, por supuesto, y Daniel 7. 11 de los 16 sueños se produjeron antes de que cualquier parte del Antiguo Testamento hubiese sido escrito. Los sueños del Antiguo Testamento eran principalmente sobre temas nacionales o globales, como el sueño de Daniel, ¿se acuerda? La interpretación del sueño de Nabucodonosor por parte de Daniel, ¿verdad? Muchos eran sobre la nación de Israel, como Génesis 37, del 5 al 11, con José, y asuntos que directa o indirectamente afectaban su futuro, como Génesis 40, ¿verdad? Y algunos eran sobre el futuro de las naciones gentiles, como Daniel 2, en donde le muestra la estatua, ¿verdad? Y cómo empieza con la cabeza siendo Babilonia, y así sucesivamente hasta los pies del Imperio Romano, y el arreglamiento del Imperio Romano en los últimos tiempos, y la venida de Cristo con la piedra cortada sin mano, ¿verdad? Que destruye toda la estatua. A pesar de que a veces afectaba también a individuos, como dice Génesis 23, capítulo 28, 12, 31, versículo 23, y capítulo 37, 5 y 9, y capítulo 48, cada sueño era sobre el avance del plan mayor de Dios para Israel y sobre el papel de las naciones gentiles en la compleción de su plan. Génesis 41, 1, por favor. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Ahí está. El Nuevo Testamento registra 6 sueños. Mateo 1, 21, Mateo 2, del 12 al 13. También tiene el versículo 19, el versículo 22 y el capítulo 27, versículo 19, ¿no? Usted los puede leer por su cuenta. Todos los 6 sueños en el Nuevo Testamento sucedieron antes de que se escribiese el Nuevo Testamento. El último sueño registrado en Hechos sucedió justo antes de la redacción de la primera epístola de Pablo. Algo interesante allí. Mientras Dios a veces habló a las personas usando sueños, más tarde Él habló directamente al hombre a través de su Hijo, como lo dice Hebreos 1, del 1 al 2, y ahora a través de las Escrituras, la palabra de Cristo, ¿verdad? La palabra de Cristo. Leamos Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Entonces ahora nos ha hablado con la palabra de Dios. Sí. No necesitamos tener sueños que revelen nuevo conocimiento para nosotros hoy, porque tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la vida piadosa mediante el conocimiento de su Hijo, de su Hijo, como se registra en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4, por favor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vemos claramente de que ya tenemos ahora la palabra de Dios, que es suficiente, ¿cierto? Como dice también en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿cierto? Entonces los sueños eran necesarios, sobre todo durante la época de la iglesia, para acabar también de completar el canon de la Escritura. Una persona se pone en peligro ella misma si mira a los sueños para las respuestas de Dios o los planes de la vida.
Colosenses 2:18, debemos mirar solo a su palabra, la Biblia, su única revelación para nosotros, sus hijos. No nos dejemos de guiar hoy en día por los sueños, hermano, ¿sí? Por los sueños. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Muy bien, Salmo 1, del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es en la palabra de Dios que hemos de meditar de día y de noche, hermanos, no en sueños. Las visiones, ahora veamos el contraste de las visiones, ya vimos los sueños, ahora vemos las visiones. ¿Qué es las visiones? Son revelaciones especiales dadas a alguien mientras está despierto, ya sea en la noche o durante el día. Si los sueños es cuando la persona está dormida, las visiones es cuando estaba despierto, como en el caso aquí de Cornelio, ¿verdad? Vemos aquí Génesis 46:2, por favor. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí, ¿sí ve? Y así sucesivamente usted ve Job 4:13, capítulo 28, capítulo 33:15, Isaías 29:7 y Daniel 2:19. Una visión bíblica era radicalmente diferente a los trances paganos o las estáticas modernas, a las experiencias místicas o las experiencias místicas. Daniel 8:1, por favor. En este año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces hay una gran diferencia entre los trances paganos y las visiones bíblicas. Una visión bíblica a menudo era como mirar a través de una ventana para ver una escena que se despliega. Como tenemos el ejemplo Zacarías 1 del 7 al 10, por favor. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Ok, sí, ahí está bien. ¿Sí, hasta ahí? Sí, hasta ahí está bien. Y también tenemos en el capítulo 10 de Hechos, 10, versículo 10, también nos dice, y tuvo gran hambre, hablando de Pedro, cuando estaba en la casa del curtidor, y quiso comer, pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Ya está hablando claramente de una visión, y también la visión del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarlas a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Toda persona en la Biblia que tenía una visión era capaz de pensar lógicamente, interactuar ya sea con ángeles o con Dios durante su visión, como Zacarías 4 del 5 al 6, o también cuando usted ve, cuando Juan ve la visión, ¿verdad? Desde la isla de Pasmos y le revela la revelación del libro Apocalipsis, y habla con los ángeles también allí, ¿no? Y obviamente el último que recibió una clase de visión, la última visión fue ¿con quién? Con el apóstol Juan, el libro Apocalipsis, cuando cerró el canon. Si Dios quería que la visión se entendiera, se le explicaba al destinatario. Dios no permitía que el individuo interpretara su visión, ¿cierto? Él claramente explicaba la visión, ¿sí? Dios explicaba la visión. La persona no tenía que interpretar la visión. A veces personas reales estaban en las visiones en persona. Ejemplos, Cornelio y un ángel, ¿verdad? Como estamos leyendo en Hechos 10:3, cuando la palabra de Dios nos dice claramente allí,
que éste vio claramente una visión como a la hora novena y estaba allí junto con el ángel, ¿cierto? Donde él estaba y le decía a Cornelio, ¿verdad? Jesús también personalmente animando a Pablo en Hechos 18:9, por favor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Qué bueno, no temas, habla y no calles, ¿verdad? Un ánimo tremendo del Señor para Pablo allí. El apóstol Juan recibió una revelación, Apocalipsis, del griego Apocalipsis, mientras estaba en el Espíritu, es pneumati. Apocalipsis 1, del 10 al 20, es un ejemplo de eso, ¿verdad? La visión de Juan fue llamada una visión orasei. Apocalipsis 4:3, por favor. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces es una visión tipo orasei. Visión en el griego se llama orasei, en donde se hace una descripción de la deidad de Cristo y de su aspecto, ¿verdad? De una manera ilustrada, ¿verdad? La escritura del Antiguo Testamento registra 39 visiones, entre ellas Daniel 8, del 1 al 2, por favor. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en mi visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahí está, una visión. El Nuevo Testamento registra varias visiones, incluyendo la visión de Ananías, Hechos 9, del 10 al 12. ¿Se acuerda cuando le dice que vaya a donde Saulo, verdad? Para que le devuelva la vista. La visión de Pedro, de Hechos 10, 17 y capítulo 11, 5, que vamos a ver ahorita más adelante. El llamado macedonio de Pablo para ir a predicar a los macedonios en Hechos capítulo 16 del 9 al 10 y la visión de Juan del Apocalipsis, Apocalipsis 9, 17. Los sueños y las visiones difieren de tres maneras. Primero, difiere que los sueños enfatizaron lo que se vio, las visiones enfatizaron lo que se dijo. Números 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ahí está claramente la distinción. Los sueños enfatizaron lo que se vio, las visiones enfatizaron lo que se dijo. Solo los creyentes tenían visiones, tanto los creyentes como los incrédulos recibieron sueños, como el rey Nabucodonosor recibió un sueño, ¿verdad? Pero solamente los creyentes visiones. Génesis 37 es un ejemplo. Como creyente vemos a José también en el capítulo 37, 40 y el 41. En todo sueño en la Biblia el soñador estaba pasivo y dormido. Sin embargo, durante una visión el destinatario siempre estaba mental y espiritualmente involucrado. La palabra la palabra de Dios nos da toda la revelación especial que necesitamos. Por lo tanto, Dios ya no usa sueños o visiones para comunicar nueva información. Los sueños y las visiones retornarán durante los oscuros días de la tribulación, justo antes de la venida del Señor para establecer su reino, como dice Joel 2, del 28 al 32, e inaugurar el nuevo pacto con Israel. Jeremías 31, 31 al 34, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero, ¿hasta qué número? Hasta el 34, ¿no? Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy bien, entonces ven claramente usted que los sueños y las visiones van a retornar durante la tribulación. ¿Por qué? Porque el énfasis de la iglesia es más que todo gentiles, no quiere decir que no hayan cristianos que sean judíos, ¿verdad? Pero el énfasis es ¿quién? El énfasis de la iglesia es los gentiles. Cuando la iglesia sea raptada, el énfasis va a volver nuevamente a Israel. Por lo tanto, los sueños y las visiones van a retornar nuevamente ¿a quién? A Israel durante la tribulación. Veamos un ejemplo, por favor, dispensacional allí en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 17, cuando se da la profecía de Joel, aquí en Joel 2, del 28 al 32, cuando usted ve en Hechos capítulo 2, yo lo leo del versículo 17, cuando dice el apóstol Pedro, cuando abre el Pentecostés, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 16, versículo 17, capítulo 2. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestras jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Mire que la primera parte de eso se dio en el día de Pentecostés. Pero la parte del versículo 19 en adelante no se ha dado. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A la última tribulación, las personas que son creyentes, muchos de ellos van a mirar al Señor viniendo y van a invocarlo a Él porque les va a salvar físicamente ¿de qué? De la tribulación, ¿verdad? Y muchos otros también van a convertirse. Entonces claramente muestra que los sueños y las visiones van a volver, ¿verdad? Porque dice, vuestros jóvenes y vuestros verán visiones y ancianos soñarán sueños. Hechos 10, del 9 al 23, la visión de Pedro. Volvamos nuevamente a nuestro texto, ya habiendo estudiado la diferencia entre sueños y visiones. Vamos al texto en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 23, por favor, la visión de Pedro. Entonces, por un lado, ya el ángel se le había aparecido ¿a quién? A Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio había enviado entonces a 3 personas, ¿para qué? Para mandar a llamar a Jope, ¿a quién? A Pedro, para que fuera a Cesarea, ¿verdad? Para traerlo. Entonces vamos a ver la visión de Pedro. Mientras ellos están en camino, aquí vemos cómo Dios entonces se le manifiesta en visión a Pedro. Hechos 10:9, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces vemos aquí que Pedro subió a orar a eso de la hora sexta, ¿verdad? De la hora sexta. Creo que la hora sexta es al mediodía. Entonces vemos aquí que mientras los hombres de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. O sea que tenía de costumbre pasar tiempo con el Señor en oración. Hechos 10:10, por favor. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces vemos que el Espíritu Santo estaba orquestando eventos mientras Pedro cayó en un sueño de trance, ¿verdad? Los otros estaban en camino para venir a llamarlo de parte de Cornelio, ¿verdad? Y mientras tanto, Dios le iba a revelar esta visión cayendo en trance. ¿Quién? Hablando de Pedro, ¿verdad? Tremendo cómo el Señor va orquestando todo junto, ¿no? Hechos 10, del 11 al 12. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y aves del cielo, ¿cierto? Entonces vemos claramente que de repente el cielo se abre y baja esta visión, baja una cantidad de animales allí para que él coma, ¿verdad? Tremenda visión. Y mire que él está en oración, ¿no? Está entonado realmente con lo que Dios está haciendo. Y vemos entonces que en la visión de Pedro, algo parecido a un gran manto de tela descendía al suelo
como un gran lienzo, ¿verdad? Cargando diferentes especies de animales móviles, tanto limpios como inmundos. En Génesis 6, Noé tomó de estos mismos animales en el arca, ¿verdad? Y también creo que en Levítico 11 también se da una lista para la dieta de los rituales en Israel, ¿verdad? Se decía muy claramente cuáles animales eran limpios y cuáles eran impuros, ¿verdad? Pero aquí se están presentando ambos combinados, ¿sí? Ambos combinados. Entonces vemos aquí nuevamente el mapa. Vemos claramente que bajan los animales y está en Jope, está ahí en la costa, ¿sí? Estaba donde, ahí juntico a la playa, porque dice que la casa del curtidor estaba ahí junto a la playa, ¿verdad? Y entonces ahí bajaron los animales, ¿cierto? Y estaba en la visión. Y miren dónde está Cesarea, allí al norte, ¿verdad? Y desde allá es donde mandó entonces a Cornelio, mandó a sus 3 hombres, incluyendo su soldado de confianza, a Jope para traer a Pedro. Entonces Dios está orquestando todo junto aquí. Hechos 10 del 13 al 14, por favor. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces vemos claramente que él tenía hambre, ¿sí? Entonces él era confrontado aquí, tiene hambre, ¿verdad? Y fuera eso, y nos dice la palabra en el versículo 10 que era gran hambre lo que tenía. Y viene el Señor y le va tremendo asado, ¿verdad? Tremenda combinación de animales. Y ahora entonces es confrontado con su ritualismo, ¿verdad? Con su ritualismo. Y entonces le dice el Señor: levántate, Pedro, mata y come. Tremendo. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sí? Claro, como buen judío guardabas la dieta judía, ¿verdad? Era difícil para él aceptar eso a pesar del hambre que tenía. ¿Sí? Entonces Pedro se rehusó a obedecer la orden de Dios de comer los animales inmundos porque violaban las leyes alimenticias judías de Deuteronomio capítulo 14 y Levítico 11. Estas leyes crearon una enorme barrera entre judíos y gentiles, ¿sí? Entre judíos y gentiles. Hechos 10:15, por favor. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sí? Entonces Dios le está enseñando una lección ahí. Dios le dijo a Pedro que no llamara impuro o común a nada de lo que él había hecho limpio. ¿Sí? Todas estas leyes ceremoniales apuntaban a ¿qué, hermanos? Al cumplimiento en Cristo Jesús en la cruz. ¿Sí? Ella no tenía por qué estar llamando algo puro o impuro, ¿cierto? Ya todo había sido consumado en Cristo. Todas estas leyes ceremoniales apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo. Hechos 10:16, por favor. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mire bien usted eso, hermano. ¿Cuántas veces se hizo esto? 3 veces. Y aquel lienzo se volvió hasta ser recogido en el cielo. Tremendo. ¿Cuántas personas venían de parte de Cornelio? 3 personas, 3 gentiles. ¿Sí? ¿Casualidad? Bueno, se lo dejo en su mente, ¿verdad? Pero es algo fascinante ver, ¿no? Dios repitió la visión 3 veces para enfatizar que Él había abierto la puerta a los gentiles para recibir el evangelio. La iglesia está compuesta tanto de creyentes judíos como gentiles y, por lo tanto, no tienen las mismas reglas dietéticas que los judíos tuvieron bajo la ley. Es que la ley dividía como un muro los judíos de los gentiles, dice la palabra de Dios. ¿Sí? En el templo también estaban divididos por ese muro. Pero ahora Dios le iba a enseñar que ese muro ya había caído desde el momento en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día, ¿cierto? Y ahora tanto judíos como gentiles tienen acceso ¿a quién? A la salvación de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, en su muerte y resurrección.
Mire lo que dice Efesios 2 del 14 al 18, por favor. Efesios 2 del 14 al 18. En el templo había un muro que separaba a los gentiles de allá afuera, hermano. No tenían derecho a entrar allí adentro, ¿verdad? Pero ese muro cayó, hermano. ¿Con la qué? Con la muerte de Jesucristo y resurrección. Efesios capítulo 2, yo lo leo, del 14 al 18, nos dice allí: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que es lo que había realmente en el templo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, incluyendo también las leyes alimenticias, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, hablando del cuerpo espiritual de la iglesia, matando en ella los enemistades en su propio cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo espiritual. Demostraba claramente esto. Dios repitió entonces la visión 3 veces para enfatizar que Él había abierto la puerta a los gentiles por medio del evangelio. A ver, cuenten conmigo. ¿Cuántas veces vino el lienzo con los alimentos abajo? 3. Digan una. 2. 3. Muy bien. Tienen hambre, ¿verdad? ¿Qué horas son? En las 5, ¿verdad? Continuemos. Un resumen de los principios básicos de la dieta del Nuevo Testamento. Es importante que nosotros entendamos eso. Marcos 7, del 15 al 20, por favor. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea que esto no era una enseñanza nueva que básicamente el Señor le estaba enseñando a Pedro. Esto era recordándole algo que ya le había enseñado de antemano cuando anduvieron con él, ¿verdad? Y le enseñó que es lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre, ¿cierto? Que es que del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, todo eso, y no lo que entra en la boca, ¿sí? Porque algunos le criticaban que por qué los discípulos de Juan comían, se limpiaban las manos, y por qué los discípulos de Jesús no, ¿verdad? Y por ahí empezó el asunto. Entonces, también Hechos 10:14, por eso le dice allí a Pedro: Señor, no, le dijo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Pero ¿qué le dice Señor? No llames inmundo o común a lo que Dios ya ha limpiado, ¿verdad? Romanos 14:2, por favor. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Eso, entonces también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que a veces podemos de tropiezo si alguna persona se ofende porque usted come carne. Entonces, como creyente maduro, debemos de abstenernos de ese momento de comer carne para no ser tropiezo al creyente que es débil, ¿verdad? O también aún si es una persona que no es creyente y se abstiene de carne y ciertas cosas, pues abstengámonos de carne para ganarlo con el evangelio, ¿verdad? En lugar de utilizar nuestra libertad para tropiezo, más bien tenemos nuestra libertad para ser una plataforma para llevarlos para Cristo. Un creyente puede comer una dieta vegetariana. No hay ningún problema, hermano, siempre y cuando no lo vuelva como una ley, ¿verdad? Romanos 14:3. Un creyente puede comer carne. Por favor, ¿puede leerlo? El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, un creyente puede comer carne. Solo 3 aclaraciones fueron dadas sobre este tema, 2 de las cuales no se trataron en las epístolas. Tendrás que juzgar estos asuntos por ti mismo, es asunto de conciencia, y hacer lo que tu conciencia dice basándote en tu estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Ya son asuntos de conciencia, ¿no? Hechos 15:29, por favor.
Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces aquí vemos claramente que para que llegaran a una solución en el concilio que iban a tener en Jerusalén acerca de la ley, ¿verdad? Que si los gentiles debían de guardar la ley y guardar algunas dietas alimenticias y la circuncisión y todo esto, llegaron a un consenso de que a los gentiles no tenían que ser circuncidados ni tampoco guardar la ley para ser salvos, sino por la fe en Jesucristo únicamente, ¿verdad? Pero también llegaron al consenso de que los gentiles se abstuvieran de estos ciertos alimentos simplemente para no ser tropiezo a los creyentes que ya eran judíos, ¿verdad? Entonces ya era cuestión de conciencia y de no ser tropiezo, sino de tener buena comunión. Ellos no debían de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Sacrificado de ahogado y todo eso, porque lo que hacían es estrangular al animal, los gentiles. ¿Para qué? Para tener la sangre ahí contenida, ¿verdad? Entonces eso era abominable para los judíos, ¿verdad? Entonces ellos no debían de comer carne sacrificada a los ídolos. Esto no es un problema común en la mayoría de las culturas occidentales hoy en día. Nos fascina la carne, ¿verdad? Pablo aclaró esta cuestión en 1 Corintios y Romanos. Bajo ciertas circunstancias los creyentes pueden comer carne sacrificada a los ídolos. Sí. Que dice que pues, comemos sin preguntar de dónde vienen, ¿no? Hechos 15, 29, por favor. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No debían comer carne de animales que habían matado de forma incorrecta y guardando la sangre, pues, es decir, estrangulado. Esta enseñanza no se repite en las epístolas. Eso fue por un consenso que se llegó. No era algo impuesto, ¿no? Hechos 15, 29c, no debían comer sangre cruda. Esta enseñanza tampoco se repite en las epístolas. A medida que la iglesia iba avanzando y más gentil se iba volviendo, sobre todo con las epístolas, se ven menos estas enseñanzas, ¿verdad? Romanos 14, del 20 al 21, por favor. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces debemos ser sensitivos y no ser de tropiezo a las personas, ¿verdad? Ni para incrédulos, ni para los creyentes, ¿verdad? Nunca debemos destruir la obra de Dios o dividir una iglesia debido a las diferencias en nuestras preferencias alimenticias, como pasó en 1 Corintios 3 del 16 al 17, ¿verdad? Se lo puede leer por su cuenta. Los creyentes deben de abstenerse de ciertos alimentos bajo las siguientes circunstancias. Veamos cuáles son ellas. Romanos 14, del 22 al 23, por favor. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No debemos comer ningún alimento que pudiera ofender a nuestras propias conciencias, ¿cierto? También Tito 1:15, por favor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Romanos 4, del 13 al 21, no debemos comer ningún alimento que sepamos que ofendería la conciencia de un creyente débil, inmaduro, ¿cierto? Ya hablamos un poquito acerca de eso. También puede usted ver la referencia en 1 Corintios 8:4, versículo 7, del 9 al 13 también, y capítulo 10, del 31 al 33. 1 Corintios 8:8, por favor. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Muy bien. Ten en cuenta que el comer o rechazar ciertos tipos de alimentos no te hace más cerca de Dios o más espiritual. Sí.
Como usted puede ver los adventistas, que creen muy espirituales porque no comen carne, ¿verdad? Triste eso, ¿no? 1 Corintios 10, del 25 al 28, come todo lo que te ponga por delante. Ay, ya estoy encantado con eso. Sin hacer pregunta que afecte a la conciencia, ya sea la tuya o la de tu anfitrión. Por favor, 1 Corintios 10, del 25 al 28. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Muy bien. 1 Corintios 10, 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No sigas las reglas de los demás acerca del comer. Debes basar qué y cómo comes en la palabra de Dios, entendiendo que cada decisión es entre tú y Dios solamente. Es cuestiones de conciencia. Usted lo puede leer después en Colosenses 2:16, Romanos 14, del 4 al 6 y 1 Timoteo 4, 3. 1 Corintios 10:30, por favor. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Da gracias por todos los alimentos. También lo dice en 1 Timoteo 4, del 4 al 5, referente al asunto. 1 Corintios 10, del 25 al 27, nos dice que debemos de comer come lo que comes por fe, ¿cierto? Oración, por favor, ¿puedes leerlo? ¿Cuál? Puedes leer 1 Timoteo 4, 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, que come lo que comes por fe, hermano. Por la oración santifica todo. Filipenses 3:19, por favor. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, por otro lado, tenemos que tener cuidado con la glotonería. La glotonería no está permitida en el Nuevo Testamento y cae bajo el ámbito del dominio propio, o templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Sí. También lo puede usted en 1 Pedro 1, 13, 1 Corintios 9, 27, 1 Corintios 11, del 22 al 23 y Gálatas 5, del 20 al 21. Entonces, ¿qué, hermanos? No vuelvas a vivir bajo la ley dietética judía, ¿cierto? Gálatas 5, 3, por favor. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea que no podemos volver a la ley, hermanos. Si quieres seguir algunas normas dietéticas judías, ya que parecen más saludables para ti, no seas tentado a pensar que eres más santo que los demás y sin duda no impongas tus ideas a otros, ni juzgue a los demás según tu estándar. 1 Corintios 10, del 31 al 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. He escuchado de pastores que muchos de ellos hacen dieta así como el del Antiguo Testamento y sí que adelgazan y están en forma, ¿verdad? Bueno, si lo quieres tomar así está bien, pero no es de imponérselo a nadie, ¿verdad? Sí. No caigas en filosofías del mundo sobre los alimentos. Las comidas de moda, ideas y tabúes cambian a menudo, ¿cierto? 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dentro del sistema católico, eso cae todo eso que está diciendo, ¿cierto? No permiten que las personas se casen, algunos quieren ser obispo o sacerdote, y también abstenerse de alimentos en ciertas temporadas, la cuaresma y todo esto, ¿no?
Es tremendo. Y Colosenses 2:8, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. También los testigos de Jehová también se abstienen de comer cerdo y también los adventistas. Ten cuidado con iglesias o sectas que buscan controlar lo que puedes o no comer. Triste eso, hermanos. Colosenses 2, del 18 al 19, por favor. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No permitas que otros te juzguen con respecto a tu dieta, a la dieta de tu familia. La dieta es una cuestión de conciencia entre tú y el Señor, como lo puede leer usted en Colosenses 2:16. Avancemos. No ofendas a creyentes débiles por tus libertades alimenticias, como lo vimos en Romanos 14, del 1 al 4, hermano. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Muy bien. Hechos 10, volvamos a nuestro texto, Hechos 10 del 17 al 18. ¿Leo? Sí, por favor. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces vemos claramente, hermanos, que una vez el Señor lo reprende a Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro queda perplejo, ¿cierto? Queda pensante, ¿verdad? En lo que significaría la visión. Y inmediatamente llegan los hombres, ¿verdad? Creo yo, esto soy yo ya, que viendo los tres ahí viniendo, 3 veces bajaron y fuera eran gentiles, ¿cierto? Blanco es, gallina lo pone, el juego, ¿verdad? Entonces yo creo que más claro para dónde él sabía muy bien a qué se estaba refiriendo el Señor, ¿verdad? Hechos 10, 19 nos dice la palabra de Dios, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Le vuelve, 3 hombres te buscan, ¿no? Pedro no estaba al tanto de la llegada de los hombres hasta que el Espíritu Santo dijese, ¿verdad? Entonces, no leí el 17, 18, dice, mientras Pedro estaba tratando de entender el mensaje de Dios, que ya no debía discriminar entre lo limpio y inmundo, los hombres de Cornelio llegaron, ¿verdad? Entonces claramente el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo ahí. Hechos 10:20, por favor. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado, ¿verdad? Yo los he enviado. Para dejar en claro que la salvación por medio de Cristo era para los gentiles, así como para los judíos, el Espíritu Santo dio mensaje de confirmación para ambos, Pedro y Cornelio, ¿verdad? Para ambos le dio señal, ¿sí? Hechos 10 del 21 al 23, por favor. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces Pedro aceptó el testimonio de los hombres de Cornelio, ya que coincidía con las palabras del Espíritu Santo dadas a él. Al siguiente día Pedro y otros 6 creyentes fueron a Cesarea. Mira que tomó 6 creyentes, ¿sí? Para ir a Cesarea.
Vamos a parar aquí con esta gráfica y vamos al almuerzo, ¿verdad? Sí.